Muy bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta presentación online patrocinada por ASEMAS sobre la publicación El Convento de las Curas de Almería, Arquitectura, cuya autoría ha corrido a cargo de nuestro compañero Eduardo Blanes Arrufat, que me acompaña hoy aquí en la biblioteca del Colegio de Arquitectos. Vamos a presentar este libro que pronto podréis disfrutar de él ya en mano, por así decirlo. Como sabéis, las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria nos han empujado a reorganizar toda la actividad cultural y formativa del colegio a través de este nuevo formato online, que si bien aporta numerosas facilidades, especialmente en cuanto a la participación, no nos deja de parecer un tanto distante, sobre todo cuando se trata de encuentros como el de hoy. Antes de entrar de lleno en la presentación, quisiera destacar unos temas que siempre que hablamos de cultura y arquitectura, desde un prisma más institucional, desde el colegio, pues me veo en el deber de hacer. Este colegio se caracteriza desde hace unos 35 años por ser un gran difusor de la cultura a través de sus ciclos de conferencias y publicaciones. Son más de 100 las conferencias y más de 100 las publicaciones realizadas y dedicadas a las grandes figuras de la arquitectura contemporánea nacional y a su obra. Esta ingente actividad nos ha posicionado a nivel nacional como un referente en la puesta en valor de la arquitectura, siendo un colegio pequeño y periférico, lo que potencia aún más su mérito. También es necesario indicar, me gustaría destacar, que durante la crisis económica iniciada en 2008, la Junta de Gobierno se vio obligada a suspender las conferencias y publicaciones por falta de medios económicos y personal. Algo que estamos intentando recuperar poco a poco con la conferencia el pasado 29 de abril del actual Premio Nacional de Arquitectura, Alberto Campo Baeza, o con la presentación el pasado 20 de mayo del libro sobre los pueblos de colonización en Almería, medio siglo después, autor nuestro compañero Miguel Centellas. Otro aspecto a destacar es que los colegios de arquitectos tenemos la obligación de poner en valor y difundir el patrimonio arquitectónico singular, y este es el principal motivo de la publicación que os presentamos hoy. Hace unos meses, pues Eduardo Blanes se dirigió al colegio buscando apoyo para terminar de materializar este sueño en forma de libro. El rigor y la profesionalidad de Eduardo ya no generaba la suficiente confianza como para ayudar a finalizar este proyecto, pero en cuanto vimos la singularidad y calidad del contenido de la publicación no tuvimos la menor duda, tuvimos claro que el colegio tenía que estar. Por ello no dudamos en aportar un pequeño impulso para terminar de publicarlo y en un tiempo muy razonable aquí estamos presentándolo a todos ustedes. Quiero aprovechar para agradecer a Eduardo Blanes al haberse acercado al colegio y permitirnos ser cómplices, en nuestra pequeña medida, de esta puesta en valor y divulgación de uno de los edificios más importantes y desconocidos del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Almería. Para completar esta presentación, introducción que estoy haciendo, y antes de dar paso al autor para que nos exponga el trabajo, nos exponga el libro, hoy contamos con la presencia de también nuestro compañero José Ignacio Linazasoro, uno de los nombres propios de la arquitectura contemporánea española por su labor profesional, docente y también por ser autor de varias publicaciones, que hoy pues, nos va a acercar más al libro, a lo que es el trabajo que hoy presentamos y a su autor. Muchas gracias, José Ignacio, por acompañarnos. Es un verdadero placer que estés hoy con nosotros. Y antes de ceder la palabra, decir que al finalizar la ponencia de Eduardo, la ponencia principal, pues vamos a abrir un turno de debate abierto a todos los asistentes para que podáis participar haciendo preguntas tanto a Eduardo, pero si también queréis a José Ignacio sobre el libro. Lo podéis hacer a través del apartado preguntas de la aplicación, que en función de si estáis con un ordenador está en los desplegables del lado derecho de la pantalla, y si estáis en aplicación móvil, arriba aparece un icono de una interrogación. Así que os animo a que participáis para hacer que esta modalidad, por así decirlo, de presentación online sea un poco también más interactiva. Sin más, pues José Ignacio, te paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación de participar en la presentación del libro, que para mí ha sido un placer. He realizado el prólogo del libro y, bueno, en él fundamentalmente me he centrado en la valoración de la obra de restauración que ha hecho Eduardo, que me parece ejemplar. Yo, vamos, me he ocupado de alguna manera referenciar este tipo de intervenciones como la que ha hecho Eduardo con algunas de
los maestros de la restauración en España, como por ejemplo Torres Balbás, que yo creo que es uno de los grandes restauradores españoles. Y sobre todo me ha interesado mucho la restauración porque aparte de todo, fundamentalmente, es una restauración verdaderamente ejemplar en el sentido de que es una restauración en la que el arquitecto no ha tratado de lucirse con caprichos o con invenciones que no vienen a cuento, sino ha tratado sobre todo de poner al edificio como referente principal y centrarse en el propio edificio, sin, digamos, intentar, digamos, promocionar su ego personal con invenciones o con caprichos, sino mostrando un poco la arquitectura del edificio. En ese sentido, yo creo que ha realizado un trabajo espléndido que se puede apreciar muy bien cuando se ven las fotos de cómo estaba el edificio originalmente y cómo realmente digamos, reverdecido de alguna forma el edificio actualmente, ¿no? Esto se ha hecho a base de dos principios fundamentales, que es el dominio de la técnica y la gran sensibilidad que ha demostrado en la intervención. El dominio de la técnica porque realmente, digamos, Eduardo se ve que es una persona, un gran profesional que controla muy bien todos los aspectos constructivos de los edificios y esto era imprescindible para intervenir en un edificio como este, que realmente tenía muchos problemas de estructura, sobre todo por las intervenciones desafortunadas que se había hecho sobre él en los años 60 y 70, sobre todo ya después de la guerra, ¿no? Para poder reforzarlo y para poder rehabilitarlo, ¿no? Entonces, el deshacer todo ese tipo de intervenciones desafortunadas y proceder con cautela y al mismo tiempo con acierto es una labor difícil, una labor arriesgada que solamente un profesional como Eduardo podía realizar con acierto, ¿no? Esto se ha hecho, pero no ha quedado solamente así, sino que también para realizarlo con buen resultado ha hecho falta también una dosis importante de sensibilidad, que yo creo que se demuestra en el tratamiento de todos los elementos del convento, en la restauración y en muchas cosas que se han ido haciendo, pequeños añadidos, pero con un grado de modestia y de carácter anónimo que permite que al final el edificio sea, digamos, un edificio restaurado, rehabilitado, pero sin que se acuse la presencia del arquitecto que lo ha realizado, sino tan solo precisamente por ese carácter de precisión, de sensibilidad y de buen hacer. Esto es a lo que me refería en la introducción del libro. Pero una vez visto el libro ya impreso y una vez habiéndolo tenido en las manos, pues he podido comprobar también las virtudes del libro, que eso es algo a lo que no me podía referir cuando redacté el prólogo. Y en ese sentido me parece que el libro es realmente estupendo, es un trabajo, no solamente por el contenido, que ya lo conocía cuando redacté el prólogo, sino también la factura del libro, es decir, cómo está realizado, cómo está impreso, cómo están cuidadas las imágenes, cómo está maquetado. Me parece un libro excelente, un libro que no se refiere solamente al convento, sino también que incardina el convento dentro del trazado urbano y explica una buena parte de la historia de Almería a través del propio convento. Esto me parece que es un punto muy importante del libro que hace que el libro trascienda, digamos, lo que puede ser simplemente una guía del convento o una memoria de la restauración que se ha hecho, porque realmente es un trabajo de investigación muy importante en ese sentido, de incardinar lo que es el convento dentro de la ciudad de Almería y destacar en ese sentido sus valores urbanos y no solamente sus valores como edificio en sí mismo. Y bueno, insisto, y el libro en sí mismo, que también es verdaderamente una aportación, yo creo, a la cultura arquitectónica de Almería y que yo espero que sea apreciado no solamente por los arquitectos, sino también por el público en general, por todos aquellos estudiosos e interesados por la historia de la ciudad y por la historia del convento, ¿no? Que yo creo que es un edificio
en principio modesto, un edificio, pero que tiene un encanto, un gran encanto. Yo no lo conozco personalmente, no he podido visitarlo, pero lo que se deduce de las imágenes y lo que se deduce de lo que nos cuenta Eduardo, pues yo creo que es un espacio, digamos, que tiene muchísimas virtudes arquitectónicas, entre otras la modestia, pero también el calor de una arquitectura que realmente tiene una escala apropiada, una escala doméstica y unos valores realmente excepcionales, como tienen muchos conventos de clausura, ¿no? Y bueno, no quiero añadir mucho más porque no me quiero extender demasiado. Simplemente darle la enhorabuena a Eduardo y al Colegio de Arquitectos de Almería por haber contribuido también a la realización de ese trabajo que me parece excelente. Tanto el trabajo que ha realizado Eduardo como el propio libro en sí. Pues muchas gracias. Eduardo, cuando quieras. Muchas gracias, José. Pues me voy a quitar la mascarilla. Con vuestro permiso me voy a quitar la mascarilla porque creo que me va a dar más seguridad. Pues buenas tardes. Mi agradecimiento tanto al decano José Eulogio Díaz, que me acompaña, como al Colegio de Arquitectos que representa, que son mis compañeros, por la publicación del libro. Al compañero José Ignacio Lino Fasoro por el prólogo, el contenido del prólogo y sus generosas palabras de hoy, que agradezco mucho. Y a los asistentes en esta nueva forma de presentación telemática, que es inusual para casi todos nosotros, pero que permite a los más alejados en la distancia poder participar en este acto. Saludo a todos, a los que estáis más alejados, en distancia, y especialmente a las monjas del convento de las Puras, que posiblemente, si la técnica no les falla, nos estarán viendo desde su convento. Y ellas son las que han mantenido el convento durante 500 años. Estamos viendo la portada y la contraportada del libro. La protagonizan una vista atractiva de la esquina noroeste del claustro y los colores azul purísima y blanco empleados en la maquetación del libro. Esos son dos colores que identifican a la Orden de la Inmaculada Concepción, que fundó, construyó y mantiene el convento. Como saben, es el color de los mantos que la iconografía ha vinculado a las imágenes de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que es el fundamento constitucional de la Orden. El libro contiene un análisis arquitectónico de un edificio poco conocido, como se ha mencionado, apenas estudiado y nada divulgado, pese a su carga histórica, sus valores arquitectónicos y artísticos, y que se encuentra, además, en el corazón del casco antiguo de Almería. Es un edificio que pertenece a la primera Almería cristiana tras su conquista. Es un amplio edificio, conjunto edificatorio, originalmente mudéjar, fundado en 1515 por la Orden de la Inmaculada Concepción, que sobrepasa los 500 años de vida conventual ininterrumpida, en el mismo lugar y en el mismo edificio. El libro contiene en el capítulo 1 una aproximación somera al conocimiento y comprensión de los fundamentos espirituales de la vida contemplativa y la clausura, que justifican y son la razón de ser del edificio, y que conviene tener una mínima aproximación para poder entender cómo son estos edificios. Aquí vemos algunas fotos del estado anterior a 1987. Son fotos del exterior, de la fachada de la iglesia, del interior de la iglesia, de la calle José Ángel Valente, del compás y del interior del claustro, que es la que hay en la parte inferior derecha. Se encontraba el edificio en un estado muy deteriorado y con menoscabo de su integridad arquitectónica. Su valoración arquitectónica estaba penalizada por una presencia urbana discreta, como vemos en las fotos, con austeros muros revestidos en aquella época,
con vulgares revocos muy deteriorados. Edificio en el que he tenido la oportunidad de haber intervenido profundamente y durante largo tiempo como arquitecto. Solo se conocía por el público general almeriense el conjunto de una forma parcial, básicamente el exterior, que como se aprecia estaba muy deteriorado. Muy poco el compás, también muy deteriorado, que es la foto central de la fila inferior. Solamente la conocían los que acuden al torno o han acudido al torno, alguna relación con las monjas. Y nada se conocía del interior de la clausura, como el claustro, que es la foto que hay en la parte inferior derecha, a la cual se encontraba también deteriorada, por supuesto, pero además parcialmente desde el punto de vista arquitectónico transformada en su integridad. En consecuencia, para un ciudadano almeriense no había conocimiento y apreciación de la originalidad material y arquitectónica mudéjar original de su época de construcción. Estas son las imágenes que se tienen hoy día, que se aprecian y que son visitables del convento. Se reducen a la parte más conocida, que es la iglesia, transformada en el barroco y que ha mantenido oculta en la intimidad y aislamiento de la clausura su identidad original mudéjar, como he dicho antes, que siendo inaccesible solo ha podido ser visitado en contadas ocasiones. Ha habido algunas visitas al interior del convento, pero muy reducidas, y es prácticamente desconocido, sigue siendo desconocido el interior del convento. Aquí tenemos un par de vistas del interior del convento. La de la izquierda es una vista desde la azotea del claustro en visión hacia la Alcazaba, el primer monumento de nuestra ciudad, desde el claustro. Y la otra, la vista de la derecha, es una vista del compás, que es una parte accesible, no pertenece a la clausura, y que se accede desde la calle Cervantes, pues desde esto que estamos viendo del compás, la parte del compás, está visto desde el cuerpo de la puerta Reglar, que después veremos un poco más. El capítulo 2 del libro trata de los invariantes de la tipología o modelo arquitectónico conventual a la que pertenece el convento de las Turas. La tipología conventual sintetiza los rasgos comunes que caracterizan los edificios donde hacen vida en comunidad las diferentes órdenes monásticas. Y nos referimos en particular a las que lo hacen en clausura. La vida monástica se estableció en el siglo VI con la regla de San Benito, que queda sintetizada en la expresión ora et labora, y la tipología que la alberga, esta vida en comunidad, se configura antes del siglo X por los modelos originarios de Saint-Gall, de los monasterios de Saint-Gall y Cluny, que evolucionan y se extienden en adelante por toda Europa. Este convento es heredero de ese modelo o tipología conventual con los orígenes que he señalado. Es una tipología modelo que ha permanecido prácticamente invariable a lo largo de los siglos hasta nuestros días y cuyas estructuras arquitectónicas están concebidas para dar autonomía a la comunidad de clausura. Conforman una ciudad de interior en el doble sentido, tanto edificatorio como de vida aislada comunitaria. Se establecen tanto en el ámbito rural como urbano, el caso de este convento de Almería es urbano, y los conventos se extendieron por la España conquistada al Islam y por las fundaciones conventuales de la América hispana como instrumentos de evangelización. Aquí ya estamos viendo el interior mudéjar del claustro, en una vista hacia la galería norte. Se ve al fondo un patio enlazado unido al patio del propio claustro que
le otorga una transparencia interesante desde el punto de vista visual y arquitectónico, y al fondo se ve la sala de labor con un acabado de cubierta en tejado. El claustro es el elemento nuclear interior en torno al que convergen las principales dependencias conventuales. Es el centro de la clausura, lugar de estancia y de paso a la vez. Su configuración arquitectónica se singulariza por las galerías abiertas, con pórticos, con columnas, arquerías o adinteladas, e invita al orden, a la reflexión, al silencio y la paz. En el convento de las Puras es una pieza arquitectónica unitaria, equilibrada y sugestiva. Este bello espacio arquitectónico es el gran desconocido del patrimonio histórico-artístico almeriense, pese a ser del primer tercio del siglo XVI. Aquí vemos un esquema de la estructura urbana de la ciudad de Almería en la que se desarrolla el convento. Sintetiza lo que era nuestra ciudad desde mitad del siglo XVI a mitad del siglo XVII. Es la ciudad tras la consolidación de la conquista y tras la destrucción o los grandes deterioros que produjo el terremoto de 1522. Fueron personajes determinantes tanto para la fundación de la Orden de la Inmaculada Concepción en Toledo en 1489 como del convento de Almería, la reina Isabel la Católica, Santa Beatriz de Silva, fundadora de la Orden, Gutiérrez de Cárdenas y Teresa Enríquez. En 1515, 5 monjas del monasterio de Torrijos en Toledo, acompañadas por Teresa Enríquez, su valedora, fundaron en Almería el convento sobre terrenos cedidos por su marido, Gutiérrez de Cárdenas. Tras la conquista por capitulación, la sociedad de Almería estaba dividida entre la mayoría de población mudéjar, luego morisca, y la minoría cristiana, conquistadora, dedicada a la nueva administración y el control militar. El terremoto de 1522 destruye y transforma la ciudad. Se reconfigura una ciudad con otro carácter, trasladándose desde la Almedina musulmana, que es el recinto amurallado que hay en la parte izquierda o de levante o de poniente de la ciudad de Almería, debajo de la fortaleza de la Alcazaba, que es un recinto amurallado del siglo X, y donde estaba la Medina o ciudad musulmana, a la parte de ampliación, también amurallado por poniente, denominada la Musalla, también de época musulmana del siglo XI, que era un recinto amurallado de baja densidad con huertas. En ese terreno de menor densidad de población, situado a levante, la Musalla, es donde la ciudad cristiana, la nueva ciudad, se va a asentar tanto los nuevos conventos, la catedral, el hospital, las casas consistoriales más adelante, las parroquias, abandonándose prácticamente la Almedina. En estas imágenes lo que vemos es una planta de zonificación del convento y una vista del claustro desde la galería oeste. El convento ocupa una manzana de 3.200 metros cuadrados, es bastante grande, en la parte central de la Musalla o la nueva ciudad cristiana. La planta del convento se subdivide en dos estructuras, sur y norte, nucleadas por patios separados por un cuerpo transversal este-oeste. La sur es la parte más original y definida arquitectónicamente y está configurada por cuerpos de edificación que delimitan el cuadrilátero del claustro. El claustro es el patio más las galerías que lo circundan. Este convento, como todos los demás pertenecientes a esta tipología, son conjuntos arquitectónicos complejos
en los que los elementos esenciales son la iglesia y el claustro. Aquí vemos una sección longitudinal norte-sur por el claustro con vista hacia el este, hacia la iglesia. El cuerpo que hay en la parte derecha de la sección al fondo es la iglesia y el campanario, y en la parte izquierda el cuerpo que hay más elevado, que es el más alto del convento, es la torre Miramar. Pese a estar conformada, el conjunto tiene complejidad formal e identidad arquitectónica, pese a que está formado por la repetición, adición y combinación de una sencilla unidad básica y estructural y constructiva, que es una crujía de 6 metros de ancho, de muros de carga, 2 plantas y forjados de madera. Aquí vemos dos vistas del claustro. La de la izquierda, desde la galería este hacia el noroeste, y la vista de la derecha desde la azotea hacia el norte. Se aprecia la transparencia que aporta el patio integrado con él del aljibe y el telón de fondo del muro de mampostería de la sala de labor, del cuerpo de la sala de labor. Constituye el convento, como dijimos, una ciudad interior, una isla o enclave en el casco antiguo de la ciudad. Todo el interior del convento es inaccesible. Solamente las partes de la iglesia y el compás, que acogen el locutorio y el torno, son las piezas de comunicación del convento con el mundo exterior. Al exterior, las fachadas se cierran con muros ciegos y pocos huecos, prácticamente ninguno, y en cambio se abren hacia el interior, como estamos viendo, generándose un rico paisaje en su espacialidad interna. Un rasgo diferenciador de este convento es la alta capacidad de uso de las galerías abiertas y espacios exteriores por el benigno clima almeriense. Estas galerías en el norte de Castilla pues se pueden utilizar en pocos días al año o poco tiempo al año. Aquí en el sur de España y más en Almería se puede utilizar prácticamente todos los días del año. Aquí vemos detalles parciales del claustro. Si defendemos en el análisis morfológico de los elementos integrantes de la arquitectura a una escala más reducida, se incrementan las singularidades y sus variantes que no se aprecian en perspectivas más alejadas, como diversos tipos de columnas aprovechados de construcciones preexistentes. En la foto de la derecha vemos un capitel de procedencia califal de la Mezquita Mayor de Almería, está documentado. Fustes y basas que son de diferentes procedencias, variantes de cierres de galería, como en la foto de la izquierda, arquería a distintos niveles, policromías murales integradas, machones intercalados, protagonismo visual de los forjados de madera, cambios de niveles y alineaciones, preexistencias subyacentes, además de la variedad material y cromática. Otras partes del convento son distintas y siguen otras reglas compositivas. Por ejemplo, el compás. Aquí estamos viendo dos vistas del compás. Una es el acceso al torno y otro es la puerta a arreglar. El compás es un espacio o atrio como transición entre el exterior y el interior del convento. Es un trozo de trama urbana representativo de un fragmento de una calle de la Almería de los siglos XVI y XVII. Es un espacio arquitectónico heterogéneo que contrasta con la unidad arquitectónica que presenta el claustro. Aquí estamos viendo imágenes, la de la izquierda del interior del coro alto de la iglesia y la de la derecha de la galería oeste de la planta alta del claustro. En la de la izquierda podemos apreciar la armadura estructural sustentante original de la cubierta de la iglesia, que es una armadura de par y nudillo, vista en su origen en la totalidad de la iglesia. Actualmente, tras la reforma barroca que tuvo la iglesia, que mencioné al principio,
Actualmente está oculta en la parte correspondiente a la nave de la iglesia y que ocupa aproximadamente 2/3 de su longitud. Subsiste vista en el coro alto, que es esta pieza que estamos viendo a la izquierda, en 1/3 de la longitud de la iglesia. Así es como era originalmente y como sigue estando por encima de la bóveda de escayola, que ahora mismo es la imagen la que otorga identidad a la iglesia. También está vista una armadura de par y nudillo completa en la segunda planta de la sala de labor. La foto de la derecha es una muestra de la complejidad compositiva que he mencionado antes, que por adición, repetición y combinación produce una diversidad material y contrastes cromáticos y de texturas. Como estamos viendo, coexisten columnas de piedra, algunas de diferentes procedencias, distintos capiteles, distintas basas, distintas secciones, suelos de ladrillo, techos de madera, planos revocados lisos, piezas decorativas circulares de yeso calado, los antepechos de la galería, paramentos de mampostería, tejados, estucos policromados, escaleras de caracol, el cuerpo elevado alto de la Torre Miramar, que cuenta además con revocos de esgrafiados. La riqueza y variedad formal es una reconocible característica de este convento. Otros conventos, como los castellanos, por ejemplo, presentan una mayor uniformidad formal. Pensemos en los claustros completos construidos en piedra, que no es el caso precisamente de este. Estas imágenes lo que nos muestran son los revestimientos subyacentes que estaban anteriormente ocultos. Si recuerdan y comparan las fotos de estado anterior que puse al principio, estamos ante los mismos paramentos. La intervención de restauración ha hecho emerger la propia materialidad subyacente que estaba oculta bajo los deteriorados y vulgares revocos que vimos antes y que aportan valores plásticos e información arquitectónica. La foto de la derecha muestra además una vista de las pocas que ya quedan en nuestro paisaje urbano central de la ciudad, en que la alcazaba se encuentra presente en el fondo de perspectiva de la calle, que es la calle José Ángel Valente. Todo lo que hemos visto hasta ahora se corresponde con imágenes de la parte sur del convento, la más antigua o más original, más identitaria, digamos. Ahora lo que estamos viendo es una vista del patio norte, con la presencia de la Torre Miramar, que es el cuerpo más alto que hay ahí, y el cuerpo de la sala de labor, que es el tejado que se ve en la zona de la derecha. Este es el espacio del antiguo huerto. No tiene un carácter de diseño unitario, como el claustro, al contrario, presenta heterogeneidad de sus cuerpos arquitectónicos. Su trazado no es ortogonal ni tiene unas alineaciones muy definidas, cuenta, sin embargo, con singularidades estructurales, contrastes de altura, empleos de esgrafiados en revocos, etc. Aun cuando este libro se centra en el análisis de la arquitectura, existen también en el convento pinturas murales integradas en los paramentos, de las que muestro dos. Uno, el superior, es el friso sobre el torno en el compás, y el inferior es una muy buena composición y que, a mi juicio, de gran calidad, de San Miguel Arcángel, que se encuentra en el paramento lateral de la escalera de piedra de la esquina suroeste del claustro. La obra es una obra divulgativa del convento, de la arquitectura del convento. No se centra en exceso en la restauración realizada, aun cuando sí menciona por comparación, como ha comentado antes José Ignacio Linaza Soro, algunos estados comparativos. Pero lo que sí podemos concluir es que la intervención de restauración que se han realizado a lo largo de 17 años sobre el convento han permitido su salvaguarda y puesta en valor como conjunto arquitectónico que hemos heredado históricamente.
Intervenciones no solo justificadas por el valor de su soporte físico o contenedor edificatorio, por lo que es la arquitectura solamente, sino también por el inseparable uso conventual que lleva aparejado, que ha sido la razón de ser del edificio y de su mantenimiento en la segunda mitad del milenio. Este tipo de edificios, aparentemente modestos y degradados constructiva y estructuralmente, como vimos en las fotos del inicio de mi intervención, que así se encontraba en el pasado, poseen unos valores intrínsecos que una labor de estudio y restauración arquitectónica pone de manifiesto y rescata, y transmite a las sucesivas generaciones un conjunto patrimonial salvaguardado, que en este caso constituye además, en palabras que emplea José Ignacio Linazasoro en el prólogo del libro, un vestigio de una ciudad en buena medida ya desaparecida. La restauración realizada, que se menciona tangencialmente, como digo en el libro, no ha renunciado a incorporar intervenciones formales de nuevo diseño o factura, que si no os han llamado la atención o han pasado desapercibidas las imágenes que he pasado, es lo que yo he pretendido como arquitecto, que queden subordinadas a su integración arquitectónica general. Con esto concluyo la breve reseña del contenido del libro, que espero, a los que se hagan de él, les permita profundizar en el conocimiento y apreciación de la historia y la arquitectura del convento de las Puras y de su comunidad de monjas, en este poco conocido, pero a mi juicio espléndido, edificio patrimonial almeriense del siglo XVI. Muchas gracias por su asistencia y por su atención. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo, por esta magnífica presentación. Estamos empezando a recibir algunas preguntas de algunos compañeros. A ver si, Olga, lo puedes poner en grande, porque aquí tengo yo algún problemita también. Arriba. Ahí. Vale, es que claro, ya lo tengo. El problema es que lo ha hecho en varias fases y no lo veía. Ya lo controlo mejor. Perfecto. Bien, pues abrimos el debate. Son los problemas del directo. Bien, mira, nuestro compañero Carmelo Ventué nos pregunta que, siendo el convento patrimonio oculto de la ciudad, lo público es tu libro, que a partir de ahora es el patrimonio público de la ciudad, por así decirlo, el libro. Cuando nos paseamos alrededor del convento y miremos sus tapias, lo que veremos tras ellas es tu libro. Serán su libro, efectivamente. Es que se queda un poquito pequeño el mensaje. Así que más que una pregunta, es un halago de nuestro compañero Carmelo Ventué. Muchas gracias. Pues gracias, Carmelo, compañero y amigo. Y bueno, espero que cuando se pase por las tapias que circundan el convento, se pueda visitar también, porque es un proyecto que tienen las monjas que ha sido retrasado y dificultado por la pandemia, pero que puede incorporarse a las visitas guiadas de monumentos de la ciudad, para mí, muy interesante edificio, y que, aparte del libro, se pueda también visitar in situ. Aún así, pues yo creo que el libro abre boca del interés que tiene el interior del convento. Perfecto. Pues también Carmelo nos dice que en el libro apuestas porque siga en las mismas manos que hasta ahora, pero ¿cómo ves el futuro del edificio? Por un lado, y luego pregunta que si ves algún modo de introducir usos o visitas públicas y qué crees que debe hacer la ciudad para ponerlo en valor y ayudar a las propietarias a su conservación. O sea, son tres preguntas en una. Bueno, la arquitectura es indisoluble del uso del edificio. Es decir, yo tenía un profesor en la Escuela de Arquitectura de Sevilla que decía que en un palacio había que subvencionar al dueño del palacio para que siguiera viviendo como
un potentado, vamos, porque si no, el edificio pierde su carácter, su razón de ser. Este convento de las Puras, como otros muchísimos conventos que hay en toda España, que tienen la misma problemática o más aguda incluso que la del convento de las Puras, es la falta de vocaciones. Pero es un edificio que ha sido concebido y se ha mantenido porque durante 506 años, desde 1515, el convento ha sido lugar de oración y trabajo, como decía la regla de San Benito. Yo, claro que apuesto porque el edificio arquitectónico no se desnaturalice y que siga siendo lo que durante 506 años ha sido. Ahora, los tiempos cambian y lo que antes era un lugar de clausura cerrado e inaccesible, pues entiendo que debe evolucionar, de hecho ha evolucionado y nos permita, igual que en otras ciudades, mantener el uso conventual, que a mí me parece que es la razón de ser del edificio y que sería descontextualizar completamente el edificio, como cualquier otro edificio que tiene un uso característico de tanta antigüedad, y que se pueda visitar y que forme parte del patrimonio del que estemos orgullosos los almerienses. Eso es lo que yo entiendo que es el futuro, pero claro, todo depende de las vocaciones que vayan, digamos, alimentando los fundamentos espirituales que este edificio tiene, que son la vida conventual y la clausura de una orden contemplativa. Muy bien. Yo sí quisiera hacer hincapié en una cuestión que ha introducido en su presentación José Ignacio Línez Asoro respecto a lo que son las rehabilitaciones honestas, ¿no? La importancia de darle la importancia al edificio en sí, no a lo que es dejar el sello de autor, de arquitecto, por así decirlo, sobre un edificio, además, en este caso, un edificio que tiene 500 años y que tiene la personalidad que tiene este edificio. Pero también me llama la atención eso con respecto a lo que es la calidad de la intervención y el deber que tenemos los arquitectos cuando intervenimos en restauración. Pero también me llama mucho la atención, y un poco donde quería preguntarte, es que la intervención en este edificio duró 17 años y eso tampoco es normal. Es decir, ¿cómo has vivido, cuál ha sido tu experiencia durante estos 17 años donde se han mezclado seguramente distintos proyectos, distintas fases, distintas constructoras? Es difícil de gestionar esto profesionalmente. Sí, bueno, por la brevedad que no quería extenderme, no he mencionado los múltiples colaboradores que yo he tenido, tanto de mi estudio, colaboradores delineantes, aparejadores, empresas constructoras, operarios de diferentes oficios y demás. Bueno, yo creo que la arquitectura, la construcción arquitectónica, mi experiencia de muchos años, y más la restauración, requiere el fuego lento de las buenas cocinas, de la cocina rápida y apresurada puede valer, pero no debe ser la norma. Yo entiendo que el tiempo juega a favor del resultado final en obras de restauración como esta. Es decir, que la obra de restauración no se ha hecho larga porque ese fuese el objetivo, que fuese larga, no. Se ha hecho larga porque el convento es grande, muy grande, la comunidad de monjas ha vivido dentro de la obra, o sea que no han sido desalojadas y han vuelto a un edificio terminado, sino que han convivido con la obra durante todos estos años, se ha hecho en diferentes fases. Ha habido vicisitudes, desde quiebras de empresas con la obra parada y las cubiertas levantadas, en fin, cosas que algunos hemos tenido que padecer en alguna de nuestra experiencia profesional, pero que en este caso, además, era un deterioro patrimonial importante. Bien,
Pues, ¿cómo se ha convivido? Pues se ha convivido con mucho trabajo, muy buena voluntad, muy buenos operarios, muy buenas empresas, muy buenos carpinteros, muy buenos revocadores, muy buenos albañiles. Es decir, todos almerienses, por cierto, y que para mí es un orgullo y una satisfacción que, siendo de diferentes extracciones, no siendo especialistas prácticamente ninguno en materia de restauración, todos se han implicado con una obra que hemos considerado todos, y yo el primero, como una obra capital en nuestras trayectorias profesionales. Entonces, el transmitirle a los operarios que al final están cobrando un sueldo y se están subiendo un andamio y bajando como en cualquier otra obra, esa inquietud, pues yo estoy muy agradecido a ellos, porque las obras materialmente las hacen ellos, las dirigimos nosotros les podemos intentar dar un sello y demás, pero si no encuentran operarios y empresas constructoras que se integren en un proceso en el cual el trabajo, el cariño y los buenos conocimientos artesanales y profesionales son imprescindibles, pues no llega a buen puerto. Afortunadamente este no ha sido el caso. Un caso, para mí ha sido una experiencia irrepetible, pero puedo contar hoy con orgullo que la experiencia ha sido buenísima con todo el personal que hemos tenido en obra. Muy bien. A lo cual ha contribuido el plazo dilatado y no hacer las obras con mucha prisa. Con urgencia. Sí, la verdad es que las cosas tienen su tiempo. Eso sí. Mire, pues tenemos a Juan Luis Ainat Bayón, que es compañero decano del Colegio de Abogados de Almería, que nos felicita por la publicación, especialmente a ti, Eduardo, también al Colegio por la edición, así que nos da la enhorabuena. Muchas gracias, Juan Luis, por tus palabras. Sabemos de tu implicación también en temas culturales y de tu placer por la cultura en general y en especial la cultura de Almería. Nuestro compañero Manolo Carmona también da la enhorabuena. Eduardo dice si alguien sabe... dice enhorabuena, Eduardo, un magnífico libro, acorde con las intervenciones que ha realizado. Y también nuestra compañera Inmaculada Rumí pues te da la enhorabuena, perdón. Dice que si alguien sabe y conoce este convento eres tú. Me ha hecho recordar muchos momentos compartidos en este libro, que este libro culmina una actuación de dedicación a esta restauración y a tu dedicación personal y profesional. Así que con muchos reconocimientos de compañeros. Bueno, el reconocimiento de compañeros es lo mejor que elogio que puede tener un arquitecto en este caso. A Manuel Carmona, mi gran amigo Manolo, pues decir que también él intervino en la primera fase de la restauración del convento, es decir, que estuvimos codo con codo en esa primera fase. Y a Inmaculada Rumí, que era arquitecta técnica de la Consejería de Cultura, pues por la urgencia tampoco he mencionado que el impulso inicial de esta restauración, que después desencadenó un efecto multiplicador con otras actuaciones más pequeñas, pero que completaron la restauración del resto del convento, fue una intervención inicial potente por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. E Inmaculada Rumí era la arquitecta de la Delegación de Cultura, y que ella llevaba el control y la supervisión de esta obra, y que tuvimos una colaboración estrechísima y súper inolvidable para mí, Inmaculada. Así que me alegro mucho de que hayas podido intervenir y asistir a esta intervención. Muy bien, pues también nuestro compañero Pablo García Pellicer te da la enhorabuena, Eduardo, por la publicación y por el trabajo, y viene a decir que es un referente para la profesión, algo que del colegio ya sabíamos cuando, como ya he dicho en la presentación nuestra y te dirigiste a nosotros, sabíamos que por supuesto que por tu profesionalidad era como muy fácil y muy cómodo pues darle ese impulso que necesitaba el libro para terminar de editarse y publicarse. Muchas gracias, Pablo. Te daré las gracias personalmente, como te parece.
Muy bien, pues ahora mismo no hay más preguntas. José Ignacio, si quieres hacer algún, no sé, como alguna especie de epílogo o algo, alguna cuestión. Nada, yo de nuevo me gustaría felicitar en primer lugar a Eduardo por su trabajo, tanto por su obra, que yo creo que es lo principal y que, como ya he dicho y se ha puesto de relieve a lo largo de su explicación, es una restauración ejemplar por tantos motivos, como por su trabajo en el libro, ¿no? Que ha hecho una investigación realmente exhaustiva tanto del convento como de su implicación en la ciudad de Almería, con lo cual yo creo que es un trabajo que contribuye notablemente a la divulgación y al estudio de la ciudad y de la relación entre arquitectura y ciudad, partiendo del convento y de la trama urbana que lo acoge. Y finalmente quisiera también de nuevo insistir en la calidad del libro, en el trabajo que ha realizado, ya no solamente de investigación histórica y descriptiva del convento, incluso conceptual, sino también por la propia elaboración del libro, por el libro como maquetación, como objeto, que yo creo que es también un libro ejemplar y que yo espero que tenga la conveniente difusión para el bien de la ciudad y para el conocimiento de este edificio tan singular y tan interesante. Y nada más, muchas gracias. Y enhorabuena, Eduardo, de nuevo. Gracias, José Ignacio. Mi admiración por tu obra y la relación que hemos tenido, que este libro nos ha profundizado. Para mí ha sido un honor que puedas prologar el libro y además con la generosidad que lo ha hecho. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, Gracias pues por último tenemos a Silvestre Martínez, que también felicita a Eduardo y al Colegio para la Publicación y que recuerda que pudo visitar el convento de tu mano y que fue una experiencia única. Así que muchas gracias. También y otra felicitación de parte de Pilar Pérez Nave. Bueno, pues no sé si, Eduardo, ¿quieres comentar algo respecto a la disponibilidad del libro? Sí, solamente decir que el libro está ya en las librerías de Almería, que se puede pedir o bien, bueno, se puede comprar, está ya disponible en las librerías y también se puede pedir por página web de las librerías, o sea que cuando el que quiera adquirirlo, pues lo tiene a disposición. Perfecto. Nosotros, con respecto a esta jornada, decir que pues en breve, si no mañana, pasado mañana, se colgará en la web del Colegio de Arquitectos en abierto para aquellos que no hayan podido asistir hoy o incluso hemos detectado, parece ser que algún problema de algunas asistentes con los audios o con la imagen, pues que la puedan seguir tranquilamente en otro momento en su ordenador con la grabación que hemos hecho. Bien, pues yo por mi parte, pues nada, agradecer a José Ignacio Nazasoro que nos haya acompañado hoy, que ha sido un placer porque, quieras que no, también ayuda a darle calado, por así decirlo, a esta presentación. Y agradecer, por supuesto, a Eduardo, pues eso, el haberse acercado al colegio, darle la enhorabuena, por supuesto, por su gran trabajo, por este libro. Y ya está, y que seguiremos viéndonos en el colegio para más cuestiones que vayan surgiendo. Encantadísimo. Agradeceros a todos la asistencia, ha sido un placer, la verdad es que ha estado bastante bien la participación de hoy, unas 70 personas, así que es de agradecer que hayáis estado interesados en acompañarnos esta tarde. Y por mi parte, pues nada más, darle a todos las gracias y la enhorabuena a Eduardo y hasta la siguiente. Pues muchas gracias a todos los que habéis participado asistiendo y los que habéis participado también en los comentarios. A todos, aunque no haya dado las gracias uno a uno, pero os doy las gracias en conjunto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y adiós, José Ignacio. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Cuando quieras.